Pues nada, le he dado a grabar y vamos allá con la clase. Perfecto. Pues nada, la clase de hoy va de la microbiota y su impacto en el cáncer pediátrico. Vale, para que veáis un poquito. Ya, un momento. Aquí. Pues nada, para que veáis un poco los diferentes puntos de la clase, primero vamos a contextualizar un poco los conceptos básicos de la microbiota. Vamos a hablar también de cómo coloniza, sobre todo vamos a hablar del epitelio intestinal y cómo evoluciona, cómo madura esa microbiota y cómo va a tener una relación muy importante, sobre todo para lo que vamos a hablar al final sobre el cáncer pediátrico, con el sistema inmune. También del eje cerebro-microbiota, que se ha estudiado muchísimo y hay estudios muy interesantes de cómo está implicada esta relación. Y por último, este impacto en el cáncer pediátrico de la microbiota. Bien, pues, ¿qué es la microbiota? Esta es un ecosistema diverso y esencial para el ser humano. Se considera una parte integral, por tanto, de la salud humana. Y como vamos a ver un poco más tarde, se está empezando a considerar incluso como un nuevo órgano de la importancia que tiene para la salud. Y esto se debe a que existen 30 trillones de células humanas en el cuerpo y 39 de microorganismos, lo cual lo convierte en un 57% de células bacterianas, de las que se encuentran la mayoría en el intestino. Aunque existen otros nichos del microbioma de los que no vamos a hablar en esta clase, que están tanto en la cavidad oral como en la zona urogenital, los pulmones y la piel. Por tanto, vamos a distinguir dos conceptos muy importantes. Por una parte está la microbiota, que es toda la colección de microorganismos vivos que residen en cada uno de estos nichos del cuerpo. Y por otra parte tenemos el microbioma, que es lo que se estudia, es el genoma colectivo de todos estos microorganismos y es lo que se va a secuenciar, como vamos a ver un poco más adelante, para poder caracterizar esas especies, ya que la comunidad microbiana de esta microbiota está caracterizada por una colección compleja de microorganismos. Incluye eubacterias, arqueas, virus, fagos y también muchos microorganismos eucariotas. Entre ellos, los más destacables, los filos dominantes, van a ser los firmicutes y los bacteroidetes. El filo firmicutes va a ser el más abundante, va a tener un más del 50% y gran diversidad de géneros, entre los cuales hay algunos que seguramente os suenen perfectamente, como Lactobacillus, Clostridium, Faecalibacterium o Bifidobacterium. ¿Qué funciones va a tener este microbioma en concreto el intestinal? Estos van a conferir una capacidad funcional enzimática aumentada, que de otra manera el cuerpo no sería capaz de llevar a cabo. Vamos a ver 4 funciones fundamentales. En cuanto a la degradación y la energía, esta microbiota va a ser capaz de degradar carbohidratos complejos que van a ser derivados de plantas y para los que el ser humano no posee enzimas capaces de degradar. Por lo tanto, la actividad que va a procesar toda esta microbiota va a mejorar la obtención de energía a partir de la dieta. Un ejemplo muy importante es la producción de vitaminas y de nutrientes, ya que esta microbiota va a sintetizar la vitamina K y la mayoría de las vitaminas B hidrosolubles. Un ejemplo muy importante es la vitamina B6, ya que hasta el 86% se estima de la ingesta diaria es producida de esta vitamina gracias a la producción, gracias al procesamiento de estas bacterias del microbioma. Y las vitaminas A y D también van a ser muy fundamentales, ya que mantienen la integridad de la barrera intestinal. En cuanto a los ácidos grasos de cadena corta, van a ser los principales productos finales de la fermentación. Estos van a ser un poco los protagonistas de la clase. Y algunos de estos son el acetato, el propionato y el butirato. Y son estos resultados de la fibra dietética procesada y se van a utilizar a su vez como combustibles metabólicos cruciales por el cuerpo, por ejemplo, utilizados en la síntesis de glucosa y de lípidos, lo cual también va a colaborar en esa producción de energía, en concreto, en este caso, para las células del colon. ¿Y cómo son sus mecanismos de acción? Pues se ha descrito entre sus propiedades inmunomoduladoras y fisiológicas que tienen una función como inhibidores de histonas de acetilasas y también como agonistas de los receptores acoplados a proteínas G. El butirato
Por ejemplo, va a regular la función de macrófagos intestinales a través de esta inhibición de histonas de acetilasas. Y por último, también va a tener entre sus funciones metabólicas y de soporte un gran aporte al metabolismo de aminoácidos del huésped. Este es un esquema un poco complejo para que veáis a lo largo de todos los órganos en los que coopera esta producción de los diferentes ácidos grasos de cadena corta y también a través de sus funciones como inhibidores de las histonas de acetilasas y también a través de estos receptores acoplados a proteínas G. En cuanto al análisis y la cuantificación, ¿cómo somos capaces de identificar ese microbioma, ¿no? ¿Qué organismos hay en nuestra microbiota? Pues esto requiere de métodos avanzados de secuenciación y del análisis bioinformático de sus resultados para descifrar qué organismos están presentes y también en qué proporción. Además, se va a evaluar la complejidad a través de la diversidad de esta muestra de este ecosistema que estamos estudiando. Los métodos de perfilado taxonómico son los principales para determinar la composición bacteriana y vamos a hablar de la secuenciación del gen 16S RNA ribosómico y de shotcounts metagenomics. En el primer caso, el gen 16S rRNA es un marcador universal en bacterias. Está altamente conservado y lo más importante es que va a tener 9 regiones hipervariables y estas van a permitir distinguir entre los diferentes organismos. Estos van a ser como el código de barras dentro de este gen que nos va a permitir identificar los diferentes componentes del microbioma que vamos a secuenciar. Para esto se amplifican las regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables pueden secuenciarse independientemente, solamente una de ellas o varias de ellas, o también de forma completa, mediante secuenciación masiva en paralelo, normalmente con plataformas como Illumina, y evidentemente la secuenciación de la longitud completa de este gen va a resultar en un mayor número obtenido de las unidades taxonómicas operacionales, ¿vale? Que son las unidades en las que vamos a identificar estos microorganismos. Otro método de perfilado taxonómico va a ser la metagenómica, que va a tratarse de la secuenciación del genoma colectivo completo. Este método va a proporcionar una descripción más sofisticada y una mayor resolución, permitiendo identificar organismos a nivel de especie y de cepa, lo cual va a ser mucho más específico. Y va a emplear herramientas que identifiquen genes específicos o marcadores específicos para ese perfilado taxonómico de la población que tenemos en el microbioma. Pero también va a requerir de un análisis más profundo, más capacidad computacional y también el precio, evidentemente, pues va a ser mucho más caro. En cuanto a la diversidad ecológica, vamos a tener en cuenta dos parámetros ecológicos fundamentales que van a ser muy importantes en el estudio de esta microbiota. El primero se trata de la diversidad alfa, que va a ser la diversidad dentro de una misma muestra. ¿Vale? Esto va a medir tanto la riqueza o el número de taxones como la uniformidad o cómo se distribuyen estos taxones y su abundancia dentro de esa muestra. Esto sería una representación de una alta diversidad frente a una baja diversidad. Esto es siempre dentro de una misma muestra. Entre muestras, cuando nos ponemos a compararlas, hablamos de la diversidad beta, que va a medir el grado de similitud o distancia. Aquí se representa de esta forma dos muestras con una diversidad muy distinta de esta composición y que van a emplear métricas filogenéticas, que va a considerar esa filogenia, esa evolución filogenética o divergencia evolutiva, con medidas que pueden ser tanto cualitativas, basada en presencia o ausencia de taxones, y que también pueden ser cuantitativas, incorporando la abundancia relativa de taxones. Hay multitud de parámetros, pero como no quería saturar un poco en esta clase, he preferido perfilaros un poco los conceptos básicos. Pero sí me gustaría mencionar que existe unas de estas métricas, como la disimilitud de Bray-Curtis, que emplea el estudio de la diversidad beta basándose en la abundancia relativa y no aportando información filogenética. Aunque por lo general, con la idea que tenemos que quedar es que lo más importante es que esta información filogenética o distancia evolutiva va a ser lo más importante para poder caracterizar la composición del microbioma. Y bien, una vez que podemos caracterizarlo, vamos a poder ser capaces de seguir la evolución, cómo comienza esta colonización y la evolución dentro del ser humano. Este proceso se establece en un evento dinámico que comienza desde el nacimiento y es fundamental para la programación del sistema inmune y el desarrollo del huésped ya en el adulto.
Esto vamos a verlo primero en la fase de adquisición microbiana perinatal y el ambiente inicial, ya que el intestino del recién nacido se considera estéril durante el embarazo y cuando se produce el parto se enfrenta a una exposición de microbios que aumenta drásticamente. ¿Vale? Esto se denomina la transición del ambiente intestinal. Este intestino infantil va a experimentar una transición bioquímica esencial que va a definir esos primeros colonizadores, los primeros componentes de la microbiota. Este intestino fetal está bajo condiciones predominantemente anaeróbicas dentro del útero y al nacer, al producirse el parto, se vuelve parcialmente facultativo anaeróbico, es decir, va a haber cierta proporción de oxígeno. Por lo tanto, las primeras especies que van a introducirse, las primeras especies colonizadoras del epitelio intestinal, van a ser bacterias anaerobias facultativas, como por ejemplo Escherichia y otros miembros de la familia Enterobacteriaceae. Después de estos primeros pioneros, va a haber una transición a la anaerobiosis, dado que la actividad metabólica de estos primeros colonizadores van a encargarse, junto con la lactancia, de consumir el oxígeno y de revertir ese estado a unas condiciones anaeróbicas, en las que hay ausencia de oxígeno y que por lo tanto permite la expansión de otros anaerobios estrictos como Bifidobacterium y Bacteroides, que van a empezar a poblar después la microbiota. Otro de los puntos importantes en esta adquisición inicial es el modo de parto. ¿Por qué? Pues es el factor predominante que moldea la composición de la microbiota neonatal y esta además va a tener efectos persistentes a lo largo del primer año de vida. Por ejemplo, un parto vaginal eh, eh, implicaría que el recién nacido se coloniza a través de una microbiota parecida a la microbiota vaginal y fecal de la madre. Estos recién nacidos muestran normalmente, después de un parto vaginal, géneros como bacteroides, bifidobacterium o parabacteroides. Y esa transmisión vertical de madre a hijo de las especies intestinales más importantes va a ser más frecuentes en este tipo de parto. Por otra parte, en la cesárea, la composición microbiana va a cambiar y va a asemejarse a esos microorganismos del entorno, incluyendo los de la piel de los cuidadores. Estos neonatos, por lo tanto, van a enriquecerse en organismos asociados a la piel y también puede haber en estos un aumento de patógenos oportunistas. Esto resulta en una depleción, en una disminución de organismos muy importantes como bacteroidetes y es una deficiencia que persiste durante este primer año, como comentábamos. Aunque esta reducción de estabilidad se estabiliza o normaliza completamente alrededor de los 3 a los 5 años. Por tanto, en estas primeras fases claves, después de la primera adquisición, va a haber un proceso que no va a ser aleatorio, va a seguir una procesión estereotípica y conservada de las diferentes poblaciones. Esta microbiota va a alcanzar una configuración similar a la del adulto después de 3 a 5 años de edad, aunque aún puede carecer de la complejidad y de taxones críticos presentes en los adultos. Esta figura es de una revisión muy interesante. Si os interesa mucho este tema, yo os recomiendo que la leáis, aunque hace un hincapié en los estudios que hay a día de hoy sobre la leucemia linfoblástica aguda y la importancia de la microbiota en ellos. También hace una descripción muy buena de estas primeras fases. Y, por ejemplo, aquí se representa la alfa diversidad, esa riqueza dentro de la muestra, que vemos que va a aumentar a lo largo de los primeros años, porque se están adquiriendo todos esos primeros colonizadores y después las especies más tardías. Y sin embargo, la beta diversidad, cuando se comparan especies de infantiles, las especies bacterianas y la composición del microbioma respecto a la del adulto, va a disminuir. ¿Por qué? Pues porque cada vez va a haber una mayor exposición a factores externos comunes y por tanto se va a disminuir la diferencia entre muestras. Se va a volver más parecida, va a madurar y va a asemejarse, como diríamos, a esa complejidad que podemos observar en el adulto. Y como podemos ver aquí, los principales componentes van a ser los firmicutes.
Entre las fases claves de maduración, me gustaría señalar dos modelos más importantes porque son estudios longitudinales, por ejemplo, en el modelo TEDI, que han descrito esta maduración de los 3 a los 46 meses y que ha definido tres fases principales de la progresión del microbioma. Y en el caso del modelo Babel se va a centrar más durante los primeros 12 meses, ¿vale? Va a ser otro análisis longitudinal de alta densidad que va a identificar de forma más específica esos cambios iniciales durante el primer año. Para tener una visión global, las fases longitudinales describen una primera fase de desarrollo, que iría desde los 3 meses hasta los 14, caracterizado por un rápido aumento de la diversidad alfa, como veíamos aquí en esta figura representativa. El filo principal va a ser Actinobacteria, en concreto Bifidobacterium, que va a dominar esta fase y que va a tener la capacidad funcional asociada con el consumo de leche materna, ¿vale? Van a ser los módulos relacionados con el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Después del año y medio, sobre los 15 meses hasta los 30 meses de vida, va a ocurrir la fase transicional. Va a aumentar también la diversidad y se va a observar en concreto una expansión de Firmicutes. El perfil, por tanto, se va a volver aún más heterogéneo. Estos géneros van a aumentar rápidamente y van a alcanzar niveles más estables durante a los 3 años, con productores de butirato, uno de esos ácidos grasos de cadena corta que decíamos que eran fundamentales, como Faecalibacterium e Roseburia, y que su aparición también coincide con la introducción de alimentos sólidos. Y finalmente, después de los 31 meses, se va a suceder una fase estable, que la microbiota va a ver una estabilidad y una configuración cada vez más similar a la del adulto. Esto va a ser predominantemente debido a la población de los firmicutes también y estos se van a volver la fuente primaria de estos ácidos grasos de cadena corta y en concreto del butirato. Después habrá más colonizadores tardíos después del primer año de vida y que aumentan hasta los 5 años. En concreto, pues bacterias hidrogenotróficas que van a crear ese ambiente completamente reducido y que se van a nutrir de esos carbohidratos complejos cada vez más abundantes también en la dieta. Y aquí podéis ver de esta misma revisión un esquema de estas actinobacterias, que serían las principales durante la primera fase del desarrollo, cómo van disminuyendo a la par que aumenta las especies de Firmicutes y también de Bacteroidetes, aunque siempre manteniéndose por debajo de la abundancia relativa que tienen los Firmicutes. En cuanto a los estadios más concretos durante el primer año de vida, que va a ser muy importante, tenemos un primer estadio A que va a ser dominado por Escherichia, como ya decíamos, y anaerobios facultativos, que van a ser los capaces de vivir con los niveles más altos de oxígeno inmediatamente después del nacimiento. Una vez actúan estos y retiran el oxígeno y volvían el ambiente a un estado anaerobio como inicialmente se daba en el útero, va a haber una segunda fase o fase B dominada por Bifidobacterium. Y finalmente en el estadio C veríamos una predominancia de bacteroides, caracterizados por su mayor riqueza y estos taxones productores de butirato, y en concreto anaerostipes, Faecalibacterium y Roseburia. ¿Qué otros factores determinantes van a poder afectar a este desarrollo, a esta maduración y desarrollo de la microbiota? Pues este ecosistema va a ser muy sensible a perturbaciones ambientales durante la vida temprana. Por ejemplo, tenemos un gran impacto de la dieta y también de los antibióticos, aunque vamos a ver por último otro par de factores ambientales que seguramente os suenen ya de la clase de factores externos implicados en el desarrollo de cáncer infantil, que también los vimos ahí. En primer lugar, el impacto de la dieta es claro, dado que la nutrición infantil es uno de los determinantes más importantes en esa composición y también en la función que va a tener la microbiota. Y los antibióticos, su exposición temprana puede tener consecuencias también duraderas en el desarrollo del microbioma.
En cuanto a la dieta, en concreto la lactancia materna exclusiva, va a mantener una trayectoria de desarrollo homeostática. ¿Qué va a suceder con la lactancia? Pues que se va a asociar a una menor diversidad bacteriana, lo que al principio puede sonar un poco raro con lo que llevamos diciendo, ¿no? Se tiende a aumentar esa riqueza y a aumentar la diversidad. Bueno, pues la lactancia va a mantener una microbiota más joven, una edad microbiana inferior durante los primeros 6 meses por lo menos, y esta menor diversidad se va a caracterizar debido al dominio de los bifidobacterios. La lactancia va a promover vías funcionales relacionadas con el metabolismo de lípidos, de vitaminas y de desintoxicación. Y en lactancias, en lactantes, perdón, van a ser responsables o principales los módulos metabólicos relacionados con la biosíntesis y betaoxidación de ácidos grasos. ¿Qué ocurre cuando cesa la lactancia? Pues este parón hace que se produzca una mayor maduración de la microbiota y una mayor expansión de los firmicutes. Sería, por hacer una metáfora, sería como si en un campo lo hubiésemos fertilizado y aunque al principio no vemos una gran cantidad, una gran diversidad de plantas, gracias a esa fertilización inicial que sería la lactancia, pueden ser capaces de crecer una mayor diversidad cuando terminamos esa fertilización de plantas que serían nuestros microorganismos de la microbiota. Existe una vulnerabilidad en cuanto a la lactancia, dado que la alteración de las vías funcionales en ausencia de esta lactancia, de esta fertilización de nuestro epitelio intestinal, va a ser mayor en aquellos bebés que nacen por cesárea. Por lo tanto, es muy importante en este grupo de niños que se realice o se intente realizar una lactancia materna, que nos ayude a promover esa maduración de la microbiota. En cuanto al impacto de los antibióticos, como ya sabéis, puede tener un impacto en la microbiota y esto se debe fundamentalmente a la estabilidad, ya que retrasan la maduración del microbioma y pueden alterar la adquisición microbiana que es tan importante en esa colonización a través de diferentes fases durante los primeros años de vida. Por tanto, la exposición a antibióticos sistémicos orales muy repetidos van a asociarse a comunidades microbianas menos estables y menos diversas. Y además, entre los efectos taxonómicos, pues podemos ver supresión de clostridiales y aumento de otros géneros o de diferentes familias que deberían estar en ese momento. Entonces, además, vamos a observar que los recién nacidos por cesárea van a tener un aumento de genes de resistencia antimicrobiana contra agentes sintéticos y semisintéticos tan pronto como 5 días después del nacimiento. Y esto se va a atribuir al entorno hospitalario. En cuanto a estas implicaciones de las alteraciones que podemos ver, se describe normalmente esta alteración del microbioma como una disbiosis. ¿Y qué ocurre? Pues que esta trayectoria de maduración durante la microbiota infantil, sobre esta maduración, exhibe una baja diversidad y se asemeja a estos estados alterados o disbióticos que pueden tener los adultos ante una enfermedad o también ante el consumo de antibióticos. Por lo tanto, se habla de una sucesión primaria versus la disbiosis, y es que la similitud atribuye características compartidas entre ese desarrollo natural y el ecosistema infantil intestinal menos diverso y una colonización secundaria, que sería esa recuperación tras una alteración o disbiosis microbiana que ocurre ante una perturbación del intestino y que también está caracterizada por una baja diversidad y alta abundancia de anaerobios facultativos. De nuevo, estos que veíamos en el estadio más temprano de la colonización. Entre los metabolitos claves que vamos a tener en cuenta va a ser, de nuevo, los productores de butirato, ¿vale? Este ácido graso de cadena corta. ¿Por qué? Pues porque va a marcar esa transición del estadio inmaduro de baja riqueza hacia una comunidad más diversa y similar a la adulta, ya que es crucial para mantener esas condiciones de hipoxia en el colon. Aquí podéis ver que existen diversas técnicas de diagnóstico de la disbiosis, desde la inflamación intestinal, el estudio de la integridad de las barreras y también, por ejemplo, la taxonomía, como hablábamos al principio.
Y entonces, ¿cómo se relaciona este sistema inmune y la microbiota? Pues bien, esta microbiota intestinal va a ser esencial tanto para la inducción como el entrenamiento y el mantenimiento del sistema inmune del huésped. Por tanto, podemos observar a la microbiota como una entrenadora inmunológica. Va a existir una comunicación bidireccional y esto va a ser un pilar clave en la regulación de la homeostasis y la tolerancia tanto contra la defensa contra patógenos como en esa expansión de los patógenos que tiene que ser controlada por el sistema inmune para que no existan patógenos dentro de la comunidad microbiana de nuestra propia microbiota. Es decir, va a haber una relación que ante deficiencias o perturbaciones, como hablábamos de la disbiosis, pueden generar ciertas deficiencias también a nivel del sistema inmune. ¿Y esto cómo se ha estudiado? Pues bien, se ha llevado a cabo investigación en animales libres de gérmenes o libres de patógenos. Y esto ha demostrado que la ausencia de la microbiota va a producir un sistema inmune inmaduro y mal equipado para manejar tanto la colonización microbiana que debería ser natural y normal en esa colonización, como ante la presencia de nuevos patógenos. Y entre las deficiencias fisiológicas que se encuentran en estos animales carentes de microbiota, se encuentran defectos arquitectónicos, sobre todo a nivel de los tejidos linfoides asociados al intestino, como son las placas de Peyer, defectos a nivel de las células inmunes, como un menor número de células T efectoras en estos animales en la lámina propia y también de células T reguladoras en el colon, y a su vez también una inmunidad innata comprometida. Estas células inmunes innatas que normalmente estarían presentes van a verse alteradas y, por ejemplo, los macrófagos intestinales, como ejemplo, van a tener una falta de hiporrespuesta al lipopolisacárido, un patrón de microbios fundamental para detectar y va a ser es necesaria para tolerar esa microbiota intestinal. Además, también se va a observar una reducción de la expresión de los péptidos antimicrobianos en los sitios de barrera, que deberían estar ahí para detectar esos potenciales patógenos. Y por último, vamos a hablar de la paradoja de la IgE, ya que estos animales, como os muestro a la izquierda, carecen de patógenos y, por tanto, de microbiota. Y van a tener unos niveles reducidos de IgA, una de las inmunoglobulinas normales y más importantes también para el control de la microbiota, que vamos a ver en un par de diapositivas, mientras que existen otra clase de anticuerpos, como son las IgE, que tienen unos niveles patológicamente elevados. Y la corrección va a requerir de una colonización de microbios que solamente van a surgir efecto durante la etapa neonatal. ¿Vale? Durante esta primera etapa, si se contribuye con esta neocolonización, sí que se consigue una respuesta inmune normal. Mientras que si se produce más tarde, no se produce o se produce con una microbiota poco diversa, no se observa esa regulación de la hiperrespuesta de IgE, ¿vale? De este fenotipo hiper-IgE. Por tanto, esto sugiere la ventana de oportunidad crítica para la programación inmunológica óptima durante las primeras etapas del desarrollo, justo después del nacimiento. En cuanto a la inmunidad adaptativa, en esta relación entre la microbiota y, en este caso, en el eje de los linfocitos T y B, se va a ver cómo la microbiota moldea las diferentes poblaciones, por ejemplo, regulando la producción de anticuerpos de barrera. En cuanto a la inmunidad humoral, se observan que los centros germinales se van a formar de forma repetitiva, de forma constante, en las placas de Peyer, en este tejido linfoide asociado al intestino, y va a ser impulsado sobre todo por la colonización microbiana y los antígenos dietéticos. Y en cuanto a las células B1, que también hablábamos de esta población en concreto, muy temprana y característica del sistema inmune infantil, incluso fetal, durante la clase del sistema inmune, pues van a ser una fuente clave de IgM natural. Y este va a proporcionar una defensa inmediata contra las infecciones bacterianas sistémicas. Esta secreción de IgM va a reactivar la microbiota por estas células y esto va a requerir la coordinación de la señalización tanto de los receptores de células B como los receptores tipo TOL, específicamente TLR2 y TLR4.
Y por otro lado, las poblaciones de células T afectadas o relacionadas con la microbiota van a ser, por ejemplo, las células T-helper, estas cooperadoras de la respuesta TH17, que van a ser fundamentales para la integridad de esta barrera intestinal y que se van a inducir, se van a ver inducidas estas respuestas gracias a bacterias filamentosas segmentadas. Por otra parte, las células T reguladoras, que son esas esenciales para proteger el colon y también para tolerar nuestros propios microorganismos intestinales, van a estar disminuidas en los ratones libres de patógenos o de gérmenes. Y la población puede ser restaurada mediante también monocolización de ciertas especies en concreto de Clostridium. Y esto va a ser independiente de la edad del huésped, dando esa importancia de la microbiota en este tipo celular. Y por último, vamos a hablar de las células natural killer invariables, que a diferencia de las células T convencionales, presentan una acumulación exagerada en estos ratones libres de patógenos, ¿vale? En concreto en la mucosa del colon y de los pulmones. Y esto se asocia, esta acumulación se va a asociar a respuestas inflamatorias en modelos de colitis y también hiperreactividad de las vías respiratorias, lo cual solamente se va a poder normalizar o corregir gracias a la colonización microbiana, como ya decíamos anteriormente, durante las 2 primeras semanas de vida, durante esa ventana de oportunidad para optimizar la regulación inmune o para preparar en ese entrenamiento de la microbiota. Aquí podéis ver la microbiota y los diferentes compuestos que genera, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, y cómo va a interaccionar con los diferentes tipos celulares del sistema inmune adaptativo, ¿vale? Las células T, las células B. Por otro lado, hablábamos también de la importancia de la inmunoglobulina A. ¿Por qué? Pues este anticuerpo va a ser el mecanismo de control. Esta inmunoglobulina secretada va a ser el principal efector inmune de las mucosas y va a regular la diversidad y la aptitud de esas bacterias que componen nuestro microbioma. La microbiota va a promover la generación de estas células plasmáticas en la lámina propia, tanto de forma independiente como de forma dependiente de células T, aunque se ha visto en ratones deficientes en células T que la transferencia de estas células va a modificar de forma concreta y dependiente la microbiota dependiente de IgA, lo que implica que estas células T son realmente muy importantes para establecer una IgA secretada funcional. ¿Y cuáles van a ser entonces sus funciones? Pues principalmente va a aglutinar, se va a unir a esos microbios, se van a unir las diferentes IgA múltiples a cada microbio, las van a atrapar y gracias a eso se van a eliminar. Por tanto, va a hacer un encadenamiento de bacterias en el crecimiento y va a llevar a cabo esa función de control. Además, observamos que durante la lactancia materna, esta va a proporcionar niveles de IgA que van a ser capaces de establecer una homeostasis de las células T reguladoras. Esto va a estabilizar el microbioma de los infantes y va a mantener la tolerancia inmune para que no haya respuestas demasiado inflamatorias en este ambiente, hasta que el neonato es capaz de producir la IgA de forma endógena, que esto ocurre a partir del primer mes de vida. En cuanto a la señalización innata, ya nos vamos al sistema inmune innato, vamos a observar los metabolitos de esta microbiota como inmunomoduladores, ¿no? Una comunicación inmune a partir de los productos microbianos para modular tanto a nivel sistémico como a nivel local. ¿Y qué tenemos aquí otra vez? Pues a los protagonistas, a los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato y el propionato, haciendo esas propiedades inmunomoduladoras gracias a la inhibición de histonas de acetilasas y a su acción como agonistas de receptores acoplados a proteínas G. Estas pueden, a través de la inhibición de histonas de acetilasas, promover la generación de células T reguladoras y también activar un receptor concreto gracias a la acción del butirato para suprimir la inflamación del colon. Y otros metabolitos relacionados
con esta microbiota van a ser los derivados del indol y los ácidos biliares secundarios, que se clasifican como antiinflamatorios, mientras que otros componentes estructurales de esta misma microbiota, como ya comentábamos, el LPS o el lipopolisacárido, van a ser considerados como proinflamatorios. Este es otro esquema, pero más centrado en la inmunidad innata y en cómo se relacionan todos estos compuestos derivados de la microbiota con los TLRs y con diferentes componentes del sistema inmune innato. Además, también va a haber una relación con la defensa antiviral, más en concreto, ya que la microbiota va a ser muy importante en la defensa inmunológica contra infecciones, incluido también en el tracto respiratorio. Estos microbios comensales van a calibrar el umbral de activación, como decíamos, están en una permanente comunicación con el sistema inmune, activándolo y a su vez el sistema inmune regulando y impidiendo que proliferen microbios patógenos. Entonces, a través de esta inmunidad antiviral innata, los principales efectores de esta, como comentábamos en la clase del sistema inmune, son los interferones. Y es la microbiota lo que va a regular los interferones, ya que ciertos ácidos biliares pueden inducir su expresión. Un ejemplo sería el interferón de tipo 1, que va a promover esos centros germinales a través de la señalización de células B, y por otro el interferón de tipo 3, que va a orquestar las respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas en las mucosas. Este es un ejemplo de la regulación de la microbiota a nivel de la expresión de los interferones, que va a actuar sobre las células presentadoras de antígenos, estas componentes principales de la señalización innata de la inmunidad, que va a su vez a regular la acción de las células del sistema inmune adaptativo. Y esto, ante una depleción de la microbiota, ante una disbiosis, se va a ver alterada. Ahora vamos a hablar un poco del eje cerebro-microbiota, ya que fueron los primeros estudios que le dieron la importancia a la microbiota a nivel de la salud general. Y en concreto, el eje microbiota-intestino-cerebro es una red de comunicación bidireccional que coordina la cognición y el estado de ánimo del huésped. Esto se ha visto a través de vías de comunicación como la dieta, ya que es el componente más modulable. Por lo tanto, se podría hablar incluso de un eje dieta-microbiota-intestino-cerebro, en el que la dieta saludable, una opción rica en fibras y en polifenoles, podría mejorar la cognición y también diversificaría esa microbiota. Y en cambio, una dieta poco saludable se habría asociado, tanto promovería una disbiosis como un aumento de la permeabilidad intestinal y inflamación periférica, lo que podría dar lugar a una neuroinflamación. En cuanto a las vías neuronales implicadas en este eje, en esta comunicación, el principal sería el nervio vago, que va a ser la principal conexión neural con un 80% de fibras aferentes que transmiten la información desde el intestino al cerebro. Esas bacterias intestinales van a poder influir, por tanto, en las respuestas conductuales y emocionales. Y por último, entre las vías inmunes y neuroendocrinas, la inflamación intestinal puede llegar a alcanzar el sistema nervioso central. Y además, los microbios van a tener un lenguaje compartido, un lenguaje neuroquímico con el huésped, que va a influir en esos neurotransmisores y hormonas claves para la comunicación y la señalización. Este sería un esquema de esta relación del eje entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago y los diferentes tipos de dieta que pueden afectar de una forma distinta a través de la producción de diferentes elementos, metabolitos y ácidos grasos, como no, de cadena corta, y tener diferente efecto a nivel inmunomodulador, que también puede verse relacionado con la alteración de la barrera hematoencefálica. Los metabolitos microbianos van además a ser señalizadores clave, se pueden considerar posbióticos que van a comunicar el intestino con el cerebro. Estos ácidos de cadena corta van a ser más del 95% de todos los metabolitos intestinales, de ahí su gran importancia, y a través de esta inhibición de la histona de acetilasa van a aumentar la actividad transcripcional en el cerebro. Por ejemplo,
El butirato va a mejorar la memoria, el aprendizaje y la sociabilidad, va a atenuar la neuroinflamación gracias a la microglía, a través de la modificación de la microglía. Y por otra parte, el acetato es el más abundante de estos ácidos grasos de cadena corta a nivel de circulación sistémica y va a modular la función y el metabolismo de esta microglía. Además, la alteración de de los diferentes componentes de los ácidos grasos de cadena corta se han asociado a trastornos o patologías como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Y en cuanto a los metabolitos del triptófano, también van a ser muy importantes, ya que en concreto el Clostridia va a ser una especie formadora de esporas que va a inducir la síntesis de serotonina y en las células enterocromafines del huésped. Esto va a afectar a la motilidad y al comportamiento. Y en este esquema podemos observar cómo el tracto gastrointestinal va a ser una fuente principal de melatonina con concentraciones hasta 400 veces superiores a las de la glándula pineal y la disbiosis a nivel de esta microbiota va a inducir la enzima IDO que va a desviar el triptófano hacia esta vía quinolenina, lo que va a provocar la disminución de la serotonina y de la melatonina. Los metabolitos indoles derivados de los microbios, de esa fermentación que son capaces de realizar, van por tanto también a influir en la integridad de la barrera intestinal y se va a relacionar con la ansiedad y la conectividad de las áreas de recompensa cerebral. Además, entre los señalizadores claves que hablábamos en esta relación del eje cerebro-intestino, va a haber otros neuroactivos como Escherichia y Lactobacillus que van a producir GABA, un neurotransmisor inhibidor, y también óxido de trimetilamina, que va a ser un metabolito derivado de precursores dietéticos por microbios intestinales. Este se encuentra en líquido cefalorraquídeo y se ha asociado con deterioro cognitivo y riesgo de disfunción vascular. Este puede mejorar, de hecho, la integridad de la barrera hematoencefálica y protegerla de la inflamación, pero sus altos niveles se van a asociar a esa neurodegeneración. Y por último, los ácidos biliares, los secundarios en concreto, van a ser metabolizados por la microbiota y algunos, como el ácido desoxicólico, han demostrado efectos disruptivos en esta barrera hematoencefálica. Por tanto, la modulación de las barreras cerebrales va a ser fundamental. En concreto, estas van a ser interfaces claves que tratan de mantener la homeostasis cerebral y que van a ser afectadas, como estamos viendo, por la microbiota. Esto se ha observado que en ratones libres de patógenos, sin esa microbiota, con esa microbiota alterada, se observa una barrera hematoencefálica más permeable. Y esto persiste desde la etapa embrionaria e indica que las señales microbianas son necesarias para mantener la integridad. ¿Cómo se puede restaurar? Pues a través de la administración de butirato o la monocolonización de productores de butirato, que va a revertir esa disfunción de la barrera hematoencefálica y que también puede llegar a promover la recuperación de la función de la barrera y la expresión también de genes de uniones estrechas para favorecer de nuevo a esta interfaz. Y existe además un vínculo funcional entre las barreras, ya que la disrupción de la barrera vascular intestinal va a provocar a su vez el cierre de la barrera vascular del plexo coroideo y esto se va a considerar un mecanismo de defensa ante posibles reacciones inflamatorias, ¿no? Para proteger al cerebro de estos mediadores inflamatorios que pueden circular durante este tipo de respuestas. Y finalmente, ¿qué implicaciones clínicas tiene este eje cerebro-microbiota? Pues es que la alteración de este eje va a asociarse a enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Y estas son de las primeras que se estudiaron en relación con el efecto de la microbiota. El Parkinson, por ejemplo, se asocia con un aumento de la permeabilidad intestinal y la detección temprana de la patología de la alfa-sinucleína en el colon, mientras que el Alzheimer, la disminución de los ácidos grasos de cadena corta y de melatonina, junto con la inflamación sistémica y activación microglial, van a indicar la patogénesis mediada de la microbiota intestino-cerebro, de este eje del que estamos hablando. También en trastornos psiquiátricos, la microbiota, en concreto en pacientes de trastorno depresivo mayor, pueden inducir conductas depresivas, como se ha observado en estudios llevados a cabo en ratas.
Y por último, para terminar y darle una visión general a esto, ¿cómo va a hacer que afecte el microbioma entonces al cáncer pediátrico, ¿no? ¿Cómo va a ser esa función, ese impacto que tiene el microbioma? Pues bien, este va a ser un actor crucial en la oncología. Como os comentaba al principio de la clase, empieza a reconocerse como un órgano independiente con capacidad de modular tanto el crecimiento tumoral como la respuesta a terapias. Más en concreto, se podría definir un nuevo eje inmuno-oncología-microbioma, que podría definirse por esa influencia de los microbios muy compleja en la inmunomodulación, como veíamos antes, que pueden actuar como cómplices del cáncer, en lugar de ser directamente causales, aunque esto aún está en estudio. Y podrían, por lo tanto, interactuar con el sistema inmunológico del huésped y tener mecanismos de influencia que afecten a través tanto de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta y antígenos, la generación de genotoxinas y también influencia en la inflamación energética y la señalización que va a ser fundamental para aspectos como la metástasis dentro de esta tumorogénesis, del desarrollo de los tumores infantiles. El microbioma, por tanto, es fundamental en la modulación de las respuestas inmunitarias y, como os comentaba, el desequilibrio, la disbiosis, puede debilitar la función protectora del sistema inmunológico y, por tanto, podría a su vez asociarse esa disbiosis o microbioma alterado con el desarrollo de enfermedades tumorales. Y por último, también se ha descrito el microbioma intratumoral, es decir, presencia de bacterias o existencia de bacterias activas dentro de tumores, en concreto de 10 tipos de cáncer diferentes. Además, este microbioma tumoral parece estar compuesto de bacterias intracelulares específicas del tipo de tumor, aunque aún queda mucho de estudiar en este aspecto y no se conocen a día de hoy las implicaciones clínicas de este microbioma intratumoral. En cuanto a la disbiosis microbiana, aquí podéis ver un esquema de esta disbiosis, cómo puede tener su efecto a su vez en la regulación del sistema inmune y por tanto en el cáncer. Se ha descrito su implicación en diferentes tipos de cáncer, pero la mayoría son de tipo adulto. ¿En cuáles nos vamos a centrar a nivel de cáncer pediátrico? Pues se han descrito los estudios más validados y más repetidos han sido a través de estudios no solo en animales, sino también en pacientes que han identificado patrones de disbiosis específicos tanto en leucemia linfoblástica aguda como en neuroblastoma, que van a ser dos de las neoplasias más comunes en niños y de las que vamos a hablar como ejemplo en esta clase. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, se ha descrito en la microbiota fetal de niños y adolescentes en el momento del diagnóstico una menor diversidad y riqueza bacteriana en comparación con los controles sanos, es decir, los pacientes presentan un desequilibrio o disbiosis ya en el diagnóstico. Y entre las alteraciones de la composición se ha reportado la disminución de la abundancia de bacterias específicas, ¿vale? Y en concreto, pues Edwards-Latardi, Prevotella maculosa. Después vamos a ver un ejemplo de una figura representativa de esta revisión que os comentaba al principio. Y además, esta disbiosis se observa después de la terapia también, ya que la disbiosis inducida por la quimioterapia es persistente. Tiende a estabilizarse después del año del tratamiento, pero existen ciertas especies, ciertas abundancias que siguen alteradas. En concreto, aquellas bacterias anaerobias que dan positivas mucolíticas tienden a aumentar y mantenerse elevadas incluso después del año de este tratamiento. Esta es la imagen que agrupa estas especies que se han identificado, que se encuentran alteradas en niños diagnosticados, y este es un esquema simplemente para que recordéis este sistema inmune competente que sería capaz de estimular la microbiota y al revés una microbiota inmadura que no estaría estimulando y no haría esa buena conexión y comunicación con el sistema inmune. Por tanto, en rojo podéis ver que los pacientes de leucemia tienen una menor riqueza y una diversidad completamente diferente en esta representación de la diversidad beta de los controles sanos, que serían en azul.
En cuanto al neuroblastoma, se ha asociado a alteraciones en la composición taxonómica funcional y estas alteraciones están marcadas por una reducción de la riqueza de especies al inicio de la enfermedad. Estas alteraciones no se pueden vincular a una transmisión materna diferencial, por lo que se ha sugerido que ocurren posteriormente a la colonización inicial. Y además se ha establecido una relación causal, ya que a través de estudios de aleatorización mendeliana se ha descrito el efecto protector y de algunas especies en concreto, que os indico por aquí para que lo leáis más en concreto si os interesa. Y además, lo más interesante es que se ha podido hacer una estratificación del riesgo, es decir, se ha desarrollado una clasificación de diferentes perfiles microbianos, MKP1, por ejemplo, por aquí lo podéis ver, y MKP2 más arriba, que están asociados con una probabilidad diferencial de la supervivencia. Y esta puntuación, esta estratificación del riesgo, se ha asociado a una activación de CRE, que va a ser una vía crucial en esa proliferación y supervivencia celular tumoral. Por tanto, el microbioma es un modulador integral de las terapias oncológicas y afecta tanto a las respuestas de tratamientos como a la aparición de efectos secundarios. Como respuesta a tratamientos encontramos principalmente la respuesta a inmunoterapia por esta acción inmunomoduladora del microbioma y esta relación con el sistema inmune. Y es de que la microbioma intestinal va a modular la respuesta a diferentes inhibidores de punto de control o estas inmunoterapias como anti-PDL1 y CTLA4 y va a verse facilitada, por otra parte, la eficacia gracias a bacterias comensales. Y también se ha visto que el impacto de los antibióticos, que pueden anular la eficacia de estos inmunomoduladores, de esta inmunoterapia, está asociado negativamente a la respuesta y a la supervivencia del paciente, el uso de los antibióticos. Y por último, existen ciertos metabolitos microbianos que influyen en la respuesta a esta terapia. Y existen pacientes que son respondedores a la inmunoterapia que tienen concentraciones fecales significativamente elevadas de ácidos grasos de cadena corta. En cuanto a la quimioterapia, como ya decíamos, esta toxicidad altera el microbioma y tiene un daño directo en las células intestinales produciendo una disbiosis. Y además el uso profiláctico o terapéutico de antibióticos que suele acompañar a estas quimioterapias intensivas puede alterar aún más el microbioma intestinal. Por lo tanto, esta disbiosis va a complicar el curso clínico y incluso esta composición basal de la microbiota va a poder predecir el riesgo de infecciones durante la quimioterapia en pacientes de leucemia. Finalmente, os quería comentar un poco las estrategias terapéuticas basadas en la modulación del microbioma, ya que las intervenciones dirigidas al microbioma van a buscar optimizar la respuesta a la terapia y reducir los efectos secundarios. En concreto, los probióticos van a ser esos microorganismos vivos que modulan la inmunidad y van a bloquear la inflamación intestinal, han demostrado ser beneficiosos en niños con leucemia. En un estudio de pacientes suplementados con lactobacillus se va a ver una disminución significativa de los efectos secundarios del tratamiento y además reducen la presentación de infecciones, de hospitalizaciones y el uso, por tanto, de antibióticos y existe una actividad cancerígena demostrada de ciertas cepas probióticos solamente in vitro. Esto estaría aún pendiente de estudio, pero uno de los estudios que os quería enseñar es este de la reducción de los efectos secundarios del tratamiento a leucemia. En cuanto a los prebióticos y posbióticos, la inulina se encuentra menos estudiada, pero es un prebiótico que combinado con doxorubicina parece aumentar las propiedades citotóxicas in vitro. Y por otro lado, los posbióticos, como podrían ser los ácidos grasos de cadena corta como estrategia terapéutica, como el butirato, pueden tener una actividad cancerígena bien documentada por inhibidores de histonas de acetilasa, esa función que podría inducir la apoptosis. Y de hecho, hace nada ha habido una publicación de un laboratorio del Hospital 12 de Octubre que publica cómo estos posbióticos, los ácidos grasos de cadena corta, combinados con una inmunoterapia, mejoran el tratamiento con el linfoma no Hodgkin.
Y finalmente, el trasplante de microbiota fetal sería una de las estrategias que podría restaurar un ambiente intestinal sano y que ha demostrado ser exitoso para superar la resistencia anti-PD1 en pacientes con melanoma y en el caso de cáncer infantil en leucemia, remitir en 3 de 4 pacientes la diarrea refractaria tras un trasplante de médula ósea. Esta es un resumen de diferentes estrategias que podrían modular el microbioma y para cerrar la clase, unas conclusiones que simplemente la microbiota es un órgano metabólico e inmunológico esencial, no van a ser solo un conjunto de bacterias, sino que tienen unas funciones fundamentales y sobre todo ese entrenamiento del sistema inmune, esa comunicación bidireccional constante que va a entrenar el sistema inmune y a las respuestas y que también, por tanto, va a tener una utilidad clínica de esa microbiota como biomarcador, como hemos visto en el neuroblastoma, para estratificar el riesgo y también puede predecir la toxicidad a quimioterapia. Y bueno, esto es muy importante porque podría permitir en un futuro una oncología de mayor precisión. Y en cuanto a la disbiosis, va a ser una firma concreta en cánceres pediátricos, como hemos visto en leucemia y en neuroblastoma, y va a sugerir que esta disbiosis puede no ser solo una consecuencia, sino un factor contribuyente o causal en la oncologénesis. Por lo tanto, queda mucho que estudiar, pero es muy interesante aprender sobre el microbioma que va a modular también, ya a día de hoy esto se conoce y se ha demostrado, esa eficacia y la toxicidad en los tratamientos oncológicos. Y por último, deciros que las intervenciones orientadas a establecer una microbiota saludable desde el nacimiento podrían tener un impacto a largo plazo en esa resiliencia inmunológica, en ese entrenamiento inmune y estar potencialmente relacionadas con una reducción del riesgo de ciertas enfermedades oncológicas y, por supuesto, con un aumento de la salud en general. Así que nada, me he alargado un poco, lo siento. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar, podéis contactar conmigo y al final pues os voy a enseñar muchas de las fuentes que, bueno, hay mucho publicado sobre la microbiota y nada, y espero que os haya gustado la clase. Si hay alguna duda, si tienes alguna duda, Carmen, me quieres preguntar, sin problema. Y si no, pues siempre me podéis escribir. Perfecto, pues muchas gracias.